cuando en una de las aulas del Instituto Nacional Santa Ana, el INSA, el industrial, de ahí egresé yo del industrial, tenía una maestra que no profesaba la fe evangélica, pero era lectora de la Biblia, profesaba otro grupo religioso, pero esta maestra se tomaba el tiempo, hermanos, me presta su Biblia, para que en las clases que ella nos impartía de Biblia, abría su Biblia, perdón, de inglés, impartía sus clases de inglés, y ella nos leía algunos pasajes de la Escritura. Y me recuerdo que uno de los pasajes de la Escritura que ella más leía y a mí me impactaba y me preocupaba era Mateo capítulo 24. En los últimos días vendrán terremotos, rumores de guerras, hambres, pestilencias, y será predicado este evangelio del reino. Y eso, hermanos, en mí me inquietó y me preocupó. Siempre traté de vivir una vida recta delante de Dios desde mi propia perspectiva. Pero eso fue un impacto en mi vida, ¿verdad? Que me marcó y que Dios empezó a tratar en mi corazón, en mi vida. A mis 19 años, 18 años, 19 años, 18 años, quizás nunca había sido impactado con el mensaje de Dios en mi corazón. Pero a esa edad, Dios abrió mi entendimiento, Dios abrió mi corazón y me di cuenta que era un pecador y que necesitaba un Salvador. Y ese Salvador se llamaba Jesús de Nazaret. Y Jesús vino entonces, hermano, a mi vida. Yo recuerdo, gracias hermana, recibí esas enseñanzas y esta maestra era una señora ya, nos decía: todos los que quieran recibir más de la palabra, les voy a compartir más de la palabra. Yo me recuerdo más de una vez, fui hasta su casa y allí abría la Escritura y me leía más de la palabra, y eso fue generando en mí un interés por las cosas de Dios. Y posteriormente a eso, hermano, me empecé a relacionar más con personas que profesaban el cristianismo, la fe evangélica, que es la fe que profesamos los que estamos aquí. Y mire, y fue así como yo le entregué mi corazón a Jesús. Y fue una experiencia indescriptible, hermano. No tuve una experiencia así sobrenatural de decir que vi visiones, que tuve un sueño, que fui a lo profundo de la tierra, nada de eso. Solo me recuerdo que Dios me habló a mí y me dijo estas palabras: ningún ciego puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al agujero, al hoyo. Y eso tocó mi corazón. Y ese día, un 7 de febrero, hermano, de 1989, yo le entregué mi corazón a Jesús. Así que cuando yo entré ya a la universidad, ya iba cristiano yo, ya era cristiano. Y ya Dios había cambiado mi perspectiva de las cosas. Dios me había dado su espíritu en mi corazón. Y yo creo, hermanos, que como ese joven hace más de tantos años fue impactado con el evangelio para salvación, así también hay mucha gente allá afuera que necesita conocer a Jesús. Allí en el canal, un canal de YouTube, circula un video, no lo he visto, pero dice que una señorita a los tantos, 20 o 20 tantos años, por primera vez escuchó el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe usted que allá afuera hay muchísima gente que nosotros vemos, pero nunca ellos han sido impactados directamente con el evangelio de Jesús? Algunos ven la iglesia evangélica. Yo antes de ser cristiano veía el rótulo de las iglesias: Iglesia Príncipe de Paz, Iglesia Chalón, Iglesia Aguas Vivas, y yo decía: tantas iglesias que hay, tantas religiones, decía yo en mi ignorancia. Pero cuando entré a Jesucristo me di cuenta, hermano, que aunque existan muchos rótulos de iglesias, muchas de esas religiones, de esas iglesias profesan la misma fe cristiana. Y yo me di cuenta entonces que realmente hay allá afuera muchísima gente, hermano, que no ha conocido a Cristo Jesús. Óigame, hermano, óigame esto: Dios, cuando lleguemos al cielo, nos va a pedir cuentas por nuestros vecinos, por nuestros amigos,
porque nosotros somos luz. Pero dice la Biblia que si la luz se desvanece y si la sal se desvanece, pierde su sabor y no sirve sino para ser pisoteada por los hombres. La palabra de Dios relata ya, hermanos, en el libro del profeta Ezequiel le dijo Dios: yo te he puesto a ti por atalaya. Por atalaya te he puesto para que le hagas ver al pueblo su rebelión. Todo aquel que pecare ciertamente morirá por su pecado, pero yo demandaré de ti su sangre, porque viéndole hacer el mal nunca le dijiste que estaba haciendo lo incorrecto. Muchos van a morir por su pecado, pero tú y yo, hermanos, vamos a ser exonerados porque le testificamos y le hablamos a la gente de Jesús. Y de esa manera yo creo que Dios nos llama a nosotros para que realmente retomemos el papel que nos corresponde como iglesia, hermano. La razón, la misión de la iglesia es esta: que anunciemos a la gente que necesitan volverse a Dios, que necesitan abrir su corazón. Muchas veces estamos tan entretenidos en las cosas de acá de la iglesia, hermano, entretenidos en los ministerios y en el servicio que ofrecemos en la iglesia, pero hemos descuidado el primer ministerio que Dios nos ha encomendado, de ir y hacer discípulos a las naciones. Este fue el ministerio que Jesús nos encomendó: vayan y hagan discípulos a las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿cómo van a creer?, dijo el apóstol Pablo, si nadie les predica. Pero Dios a ti y a mí nos ha llamado para que seamos luz en esta tierra. Muchas veces, hermanos, estamos más preocupados en las cosas de aquí adentro y peleamos entre nosotros mismos aquí adentro, y somos indiferentes a las cosas de aquí adentro, y no nos damos cuenta que allá afuera hay un mundo que está literalmente agonizando por el pecado, y que esa gente, hermano, sin fe, sin Dios y sin esperanza, no les espera un lugar seguro y bueno en la eternidad. La palabra de Dios dice claramente, hermanos, que Dios vino para rescatarnos a nosotros de la condenación. ¿La condenación de qué? Del infierno. Pero hay mucha gente, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, que muchas veces les hablamos de tantas cosas. Hablamos de política, hablamos de negocios, hablamos de parciales, hablamos de estudios, hablamos de comida, hablamos de deportes, hablamos de todo excepto de Dios. Y eso es algo que Dios realmente espera de nosotros, hermano. Esa es la misión, esa es la razón de ser de la iglesia, esa es la misión de ser iglesia. La misión de ser iglesia es que llamemos a la gente que no ha conocido al Señor. Yo creo, hermanos, que estar aquí, estar en los caminos del Señor, es el camino más precioso que nosotros pudimos haber encontrado. ¿Dice usted amén a eso, hermano? Haber conocido a Jesús es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida no es cuántos títulos obtuviste. Lo más importante en la vida no es qué tan exitoso eres en tu trabajo. Lo más importante en la vida es cuántos bienes tienes en el banco. Eso no es lo más importante. Lo más importante en la vida es haber tenido un encuentro con Cristo Jesús. Eso es lo más importante en la vida. Y por eso, hermanos, el escritor de la carta universal, Judas, en el capítulo 1 y versículo 22, dice lo siguiente, hermanos: a los que dudan, convencerlos. Eso dice Judas 22. Y el 23 dice: a otros salvad, de otros tened misericordia. Y eso es lo que, hermano, Dios en esta mañana pone en mi corazón para usted y para mí. Que mire, es tiempo realmente, hermanos. En el versículo 22 de Judas dice, hermano, a los que dudan, convencerlos. Porque ¿sabe qué, hermanos? Hay mucha gente que ha jugueteado con la fe cristiana
Y hoy en este tiempo donde predomina más la razón que la fe, en este tiempo predomina más la lógica que la fe, en este tiempo se cuestionan más los asuntos de Dios con la razón y no con la fe. En este tiempo uno tiene muchas opciones de en qué creer. Y en este tiempo que vivimos, hermano, como dice el versículo 22 ahí de Judas, dice, hermano, a los que dudan convencerles, porque mucha gente empezó a caminar esta vida cristiana, pero ante tantas corrientes que tenemos en este mundo, hermano, tantas ideologías, tantos pensamientos, tantas corrientes religiosas, que muchos han jugueteado con eso, que muchos están tratando de descubrir otra verdad, están tratando de descubrir otra razón para ser o tener, y muchos han jugueteado con eso, y por eso muchos han perdido su fe en Dios, su fe en la verdad, su fe en Cristo Jesús. Y por eso, hermano, la palabra de Dios nos dice a nosotros, oiga cómo nos dice, a los que dudan, convénzalo, convencerlos, tenga misericordia de aquellos que se han apartado, vaya y convénzalos. Hermano, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no has seguido perseverando? ¿Cuál es lo que te ha ocurrido? ¿Por qué ya no sigues perseverando? Convénzalo. Y si le pone 1000 argumentos, convénzalo. Y derríbele cada uno de los argumentos y dígale, hermano, estás en un error. Necesitas volverte a Dios. Necesitas cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Dios nos llama, hermano, a nosotros para que lo hagamos. Pero ¿qué lo vamos a convencer? ¿Cómo vamos a convencerlos si muchas veces no tenemos argumentos para convencerlos? Dice la palabra de Dios, hermano. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, que nosotros por la fe y por la palabra derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y cuando somos conocedores de la palabra, cuando sabemos la palabra, cuando podemos dar razón de nuestra fe, cuando podemos testificarle a la gente y decirle lo que necesitan, que realmente necesitan a Jesús, entonces estamos convenciéndolos para que se vuelvan a la verdad. Eso es lo que dice Judas, a los que dudan, convencerlos. Algunas veces nosotros tomamos una posición y cuando veo que esta señorita no quiere nada con Dios, entonces la descarto, la desecho y digo, ay, no quiere nada con Dios. No, Judas me dice, vaya y convénzala, insístale, persuádala, anímela, derribe argumentos para que vuelva al camino de la verdad, al camino de la fe. Y el versículo 23 de Judas dice, hermano, de la siguiente manera, Judas 1:23, a otros salvad, salvad. ¿Sabe qué es usted, hermano? ¿Sabe qué es usted? Usted es un salvavidas. ¿Cuántos son salvavidas? ¿Qué hace un salvavidas? Ni modo, ¿verdad? Ahí está claramente. ¿Qué hace un salvavidas? Salvar vidas. A otros salvad. En otras palabras, usted es un salvador. Amén. ¿Son salvadores ustedes? ¿Qué hace un salvador? Salvad. Y el salvador, entonces Judas dice, a otros salvad. A otros salvad. Dios nos llama a salvar a los que no han sido salvos. Dios nos llama a ser testigos de la verdad. Dios nos llama a alcanzar a la gente que no ha conocido a Cristo. Dios nos llama a tirarle, hermanos, un neumático salvador para que la gente se salve, para que aquella gente que un día o que no conocen a Cristo Jesús un día vengan también al Señor. Un día a mí alguien me tiró ese salvavidas y yo fui salvo, hermano, y no me arrepiento de ser salvo, hermano. Me siento feliz de ser salvo, hermano. Jesús vive en mí y he experimentado a Dios en mi vida. Sé que Dios no es una idea que está allá remota en el espacio. No, mi Dios es real. Mi Dios está presente. Mi Dios está conmigo. Lo puedo sentir en mi corazón. Amén. Cuando le alabo, cuando le adoro, cuando estoy en oración, puedo sentir la presencia de Dios. No estoy viendo las láminas, estoy contemplando la hermosura de Dios. Y Dios es real.
Y Dios dice entonces en la palabra, hermano, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿De cuál fuego, hermano? ¿De cuál fuego? ¿De cuál fuego los vamos a arrebatar? ¿De cuál fuego? Del fuego del pecado, de los vicios, del fuego de la maldad, del fuego de la iniquidad en que se encuentran. De ese fuego tenemos que arrebatarlos y tenemos que tener cuidado cuando los arrebatemos. No sea que también nosotros seamos arrebatados por el fuego. Y por esa razón uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a alcanzar a otros, hermano. Porque si usted no está bien con el Señor, fácilmente usted puede ser arrebatado por el fuego. Yo me recuerdo, recién convertido yo siempre quise tratar de ayudarle a los jóvenes de mi comunidad cuando yo me acababa de convertir, y los reunía y les compartía. Pero había un muchacho que ya les he contado otras veces, se llamaba Alex, y este joven yo me tomé la tarea de llevarlo y conducirlo y llevarlo a la iglesia. Pero él tenía un problema. Él le gustaba hueler mucho pegamento, pega de zapatero. Y mire, y algunas veces llegaba a la iglesia y estaba de ver, no vino Alex. ¿Qué pasó con Alex? Y nomás que llegaba a la casa, ni siquiera iba a la casa, sino que iba directamente a su casa. Y cuando tocaba la puerta y me abría, sentía todo aquel olorazo a pega, ¿verdad? Y ahí estaba Alex, todo cruzado y todo, ¿verdad? ¿Qué pasó, Alex? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Es que me quedé donde se quede, decía. Y mire, inundaba toda la habitación cuando salía, hasta yo salía medio bolo de ahí, hermano. De tanta pega que huelía Alex ahí. Y mire, tristemente Alex, por más que insistí, después yo me moví de domicilio y a los años me di cuenta que Alex se había suicidado. Se quitó la existencia tristemente. No pudo lidiar con sus problemas ni con su vicio. Se quitó la vida. Y realmente como Alex, hermano, hay mucha gente allá afuera. Mire, hace algunos días estaba viendo yo, enseñó a mi esposo un documental de una señorita que a causa de una cirugía que le habían hecho en su estómago y que había sido dolorosa, sin duda, había quedado no muy bien. Una señorita joven de 18 años, muy linda, muy bonita. Mire, había sufrido una decepción amorosa y a su mamá le habían quitado el trabajo injustamente. Y en una oportunidad que fue a visitar a su hermano a su casa, se metió al baño y su hermano tenía una escopeta allí y se la puso acá y dijo: hoy voy a terminar mi existencia. Y se disparó. Y cuando su hermano la vio tendida en el suelo, en un lago de sangre. La llevaron al hospital. Gracias a Dios no había muerto, no había fallecido, pero su rostro literalmente fue desfigurado completamente. Perdió el habla, perdió la vista y se mantuvo en tratamiento durante muchísimo tiempo, hasta que lograron ponerle un injerto, un rostro donado por una persona que había fallecido. Realmente, hermanos, gente como esas personas están allá afuera esperando un mensaje, hermano, esperando una respuesta. Y muchas veces nosotros, muy orgullosos, venimos a la iglesia, muy engreídos nos sentimos nosotros los cristianos cuando hay un mundo allá afuera que está agonizando, hermano. Cuando hay muchos vecinos y compañeros nuestros, hermano, que el fin de semana van a ver qué hacen el fin de semana para llenar el vacío en su corazón. Se endrogan, beben, van a la fiesta en la noche nocturna para tal vez de esa manera logran encontrar una respuesta a esa necesidad, ese vacío en su corazón, pero no la encuentran. Tristemente muchos caen en las drogas, en el alcohol, en el suicidio, hermano, y esa es la realidad. Pero Dios en esta mañana nos exhorta y dice: a otros salven a otros, alcancen a otros, alcancen a los que no han conocido a Cristo. Ellos necesitan conocer al Señor. No importa si son indiferentes, si andan tatuados, no importa, hermano, si son personas que han caído en el problema del lesbianismo, del homosexualismo. Ellos necesitan conocer a Dios.
Ellos necesitan salvarse también. Ellos necesitan volverse de sus malos caminos. Y por eso Judas dice: arrebátenlos del fuego, arrebátalos del fuego, arrebátalos del fuego. Porque donde están en el fuego, están en el mismo en lo candente del fuego, del pecado, de la iniquidad, de la maldad. Ahí se encuentran ellos. Pero Dios nos llama y nos dice: arrebátalo del fuego, sácalo de esas filas en las que se encuentra, en ese fuego, en esas llamas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. De otros tener misericordia, con temor. Yo creo que lo que nos falta a muchos de nosotros, hermano, es tener misericordia, compasión. Tener misericordia significa sentir dolor y angustia por los demás. Eso quiere decir tener misericordia. Sentir dolor y angustia por los demás. Eso fue lo que Jesús sintió cuando vio las multitudes y las vio acongojadas, entristecidas, sin propósito. Alzó la voz, alzó los ojos y dijo: la verdad, la mies es mucha. Y dijo el Señor: veo a esta multitud como ovejas que no tienen pastor, descarriadas, que no le encuentran sentido a la vida. Mucha gente allá afuera no le encuentra sentido a la vida, hermano. Mucha gente allá afuera está esperando la más mínima oportunidad para quitarse la vida. Muchos están pretendiendo otro tipo de cosas a fin de salir de su realidad, pero de su realidad nunca van a salir hasta que tengan un encuentro personal con Jesús y encuentren propósito para su existencia. ¿Y sabe qué? Y a nosotros se nos ha encomendado esta misión. A nosotros se nos ha dado esta misión de tener misericordia por la demás gente, de alcanzar a las demás personas que necesitan, hermano. Usted no necesita ir por todas partes, por ahí viendo a quién conquista. No, ahí mismo en su casa, su familia, sus amigos, sus vecinos no han conocido al Señor. Ellos no han conocido a Cristo y a ellos tenemos que alcanzarlos, a nuestro círculo. Se dice que cada uno de nosotros, hermano, si somos personas introvertidas, tenemos por lo menos 6 personas con las que nos relacionamos en la vida. Y si somos más extrovertidos, nuestro círculo se amplía aproximadamente a 12 personas. Esos 12 personas son por los que Dios te va a pedir cuenta. Esas 6 personas son las por las que Dios te va a pedir cuenta. Esos son por los que Dios te va a preguntar cuando te encuentres delante de Él. ¿Y qué hiciste con tus amigos, con tus vecinos? ¿A cuánto les testificaste? ¿Qué hiciste para alcanzarlos? No puedes quedarte y decir: yo ya les hablé de Cristo, yo ya les dije que se arrepintieran. No, no es eso. La palabra de Dios dice: convénzalos, convénzalos, insista demasiado, de tal manera que se vuelvan. Me recuerdo la historia de un evangelista, hermano, que este evangelista, y ustedes han oído esta historia, cuando llegó y tenía su reunión en la casa y quería alcanzar a sus vecinos, llegó y tocó la puerta de una casa, y en esa puerta salió una señorita que tristemente había caído en el mundo de las drogas, y él le dijo: te invito a la reunión que vamos a tener este día. Y ella le dijo: mire, no tengo ningún interés en ningún tipo de religión, así que por favor aléjese de mi casa. Y le cerró la puerta. Cualquiera de nosotros, cuando nos cierra la puerta, es suficiente para decir: no, hasta nos sacudimos los pies, ¿verdad? Y decimos: este es del diablo. Pero aquel evangelista el siguiente sábado llegó y tocó la puerta otra vez. Y cuando la niña abrió la puerta, sintió tanto odio al ver a aquel evangelista y dice: otra vez usted. Sí, otra vez yo. Quiero decirte que Dios te ama y que Dios tiene un propósito para tu vida, y quiero invitarte a la reunión que tenemos este sábado. Y la muchacha de nuevo le cerró la puerta y se fue, el evangelista. Pero él seguía insistiendo y seguía orando, porque él tenía compasión por esa niña, tenía compasión por esa muchacha. Eso es lo que nos falta a nosotros: tener compasión por la gente, tener compasión por las personas que no han conocido a Cristo. Y mire, insistió. Y en el 5.º sábado que llegó, se dio cuenta y tocó la puerta y nadie le abrió la puerta. Y cuando se asomó por la ventana, se dio cuenta que la casa estaba sola ya
ya esa persona se había trasladado. Y él sintió tanta tristeza en su corazón y dijo: Señor, no es posible que esta señorita no va a salvarse. No es posible, Señor, que el diablo me arrebate esta alma. Y se fue, hermanos, a orar y a decirle: Señor, yo te pido que tú me reveles y me muestres cuál es el domicilio de esta muchacha. E insistió tanto y oró tanto y le dijo: Señor, esta muchacha necesita salvarse. Y mire, y Dios literalmente, aunque usted no lo crea, le mostró Dios la calle y la casa donde vivía esa muchacha. Y el siguiente sábado salió y fue directamente a la casa y tocó la puerta otra vez. Y cuando tocó la puerta otra vez, ¿sabe quién abrió? La misma jovencita abrió la puerta, y cuando lo vio se volvió a llenar de ira, pero también dijo: ¿cómo es posible cómo es que diste con mi casa? ¿Quién te dijo dónde vivía? Y le dijo: Dios me mostró dónde vivías, porque Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere salvarte. Y esa señorita, al ver la insistencia de aquel hombre, hermano, y que Dios realmente la estaba llamando, mire, lo único que hizo fue ponerse de rodillas y decir: ya no estoy dispuesta a huir más. Si Dios me está llamando en este momento, quiero arrepentirme de mis pecados. Y aquel evangelista oró por aquella muchacha y se convirtió, hermano. Aquella señorita se convirtió y no siguió más en el mundo de las drogas, y con el tiempo se convirtió en una de las evangelistas de ese ministerio. Dios puede hacerlo, hermano. Dios puede hacerlo. Pero ¿sabe qué? Nos hace falta misericordia. Y esto de tener misericordia no es que seas comisionado para que vayas y lo hagas. No. El apóstol Pablo dice: si hago tantas cosas y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Usted puede ir, hermano, y subirse al bus y predicar, pero si no lo haces por amor, de nada te sirve. Usted puede ir y traer una persona el 16 de septiembre acá y decir: a este voy a llevar, pero si lo traes, pero no lo haces con amor, ¿de qué te sirve? Porque primero tenemos que sentir compasión por la gente para salvarla. No se trata de tener un número más, no se trata de cumplir la comisión, no se trata de cumplir el deseo del pastor. No se trata de eso. Se trata que tú de verdad sientas compasión en tu corazón por esa persona que necesita conocer a Jesús, por esa persona que si muere se va directamente al infierno. Y cuando usted siente esa compasión y esa tristeza, dice: yo voy a luchar hasta verte convertido a ti, y me voy a esforzar por eso, porque te amo. Y eso es, hermano. Usted ha oído la historia de aquel hombre, David Wilkerson, que Dios le dijo: quiero que vayas a las calles de Chicago, si no me equivoco, y le dijo: ve y predica a esa pandilla que se encuentra ahí. Y mire, y aquel hombre fue sin tener dónde vivir, sin tener dónde dormir. Dormía en un carro ahí en la calle, pero Dios le había encomendado que fuera y le fue a testificar al líder de esa pandilla, hermano, Nicky Cruz. Y fue y le testificó. Y aquel hombre le dijo: no quiero que me vuelvas a hablar de ese tu Dios. Porque le decía: Nicky, Jesús te ama. Jesús te ama. Y aquel hombre sintió tanto odio contra ese predicador. Y le dijo: la próxima vez que vengas a mí, voy a partirte en pedacitos, le dijo al predicador, para que no me sigas insistiendo, y voy a hacerte pedacitos. Y aquel hombre le dijo: aunque me cortes en pedacitos, cada uno de esos pedacitos te va a decir: Nicky, Dios te ama. Y aquel hombre fue impactado al ver la insistencia de aquel hombre, hermano, hasta que se convirtió, hasta que conoció a Jesús. Este mundo necesita salvación, hermano, pero algunas veces estamos nosotros enclavados aquí en esto, que no nos damos cuenta que este mundo está agonizando cada día más y más en el pecado. ¿Y cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo voy a sacudirme el polvo y voy a decir: Señor, heme aquí estoy? Si quieres, haz de mí lo que tú quieras. Pero algunas veces, hermano, hasta con nuestra propia carne no somos capaces ni siquiera de lidiar con nuestra propia carne. Somos dominados por nuestras pasiones, que cuando te sientes aburrido y triste, desanimado, te dominan más tus pasiones de desánimo y te quedas en tu casa sentado, escondido,
escondido en la realidad. Pero cuando venzas tus pasiones, la tentación del desánimo y la tentación de la comodidad, entonces vas a sacudirte el polvo y vas a decir: Señor, heme aquí está mi vida. Hermanos, necesitamos retomar la misión, el llamado por el cual Dios te trajo a este lugar. Dios no te trajo a este lugar para que estés sentado en una silla nada más. Dios te trajo en este lugar y Dios te ha puesto en la comunidad donde vives para que seas luz ahí en esa comunidad, para que la gente pueda darse cuenta que tú eres un emisario de Dios, eres un discípulo y un testigo de Jesús. Para eso Dios te ha puesto en ese lugar. Y Dios desea eso de nosotros, amada iglesia. De otros tener misericordia. Nos falta compasión. ¿Cuántos creen que nos falta compasión por los perdidos, hermano? Nos falta compasión por los perdidos. Algunas veces hacemos las cosas en la iglesia porque tenemos que hacerlas, pero no tenemos amor, no tenemos compasión. Hermano, vas a dirigir este grupo, está bien, lo voy a hacer, pero no lo haces por amor. Hermano, vamos a ir y vamos a testificar, está bien, vamos a ir, pero no lo haces por amor. Eso no sirve, hermano. Tiene que surgir en nosotros el amor. Y por eso Judas dice: a otros sálvenos, de otros tenga misericordia. Y yo te quiero exhortar en esta mañana, hermano, para concluir, que el próximo 16 de septiembre, desde ahora, concibas en tu corazón quién es esa persona y le digas: Señor, ¿quién es esa persona que voy a invitar a esa reunión? ¿Quién es esa persona? Y demuéstrele amor y demuéstrele compasión y pídale a Dios: Señor, si yo no tengo compasión por la gente, dame compasión por las personas, dame sentir ese dolor que ellos tienen. Y que ese próximo 16, hermano, usted no se venga solo acá, usted venga una persona a la cual ha amado, por la cual usted va a estar dispuesto a dar todo por esa persona para que venga aquí. Yo le invito para que usted lo haga, hermano. Esa es la razón de ser. Para eso somos iglesia, para eso fuimos salvos, hermano, para que demos a conocer la luz del Señor. Para eso fuimos salvos. No para estar aquí de enemigos unos con otros, hermano. No para estar peleando unos con otros. No para estar en acuerdo o desacuerdo por las cosas que aquí se hacen. No, esa no es la razón. Dios te llamó para que seas luz y seas sal. Para eso nos llamó Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Quiero que incline su rostro, por favor. Y dígale: Señor, dame compasión. A broken heart, you pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.